el lanzamiento del satélite SG-1 de la empresa estatal de telecomunicaciones ARSAT, que orbitará a más de 35.000 kilómetros de la Tierra, se realizaría el primer trimestre de 2025, estimó su subgerente de operaciones satelitales, Juan Aurelio. Durante una conferencia dictada en el Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico Empresarial de la Argentina, IUT, el funcionario afirmó que el nuevo desafío de ARSAT es brindar conectividad de Internet a los hogares vía satélite. Aurelio señaló que la capacidad de servicio de conectividad de este satélite de segunda generación será de 70 gigabits por segundo, a raíz del cambio de frecuencia a la banda K con un rango de 27,5 a 31 GHz, que cuadruplica el ancho de banda para la transmisión de grandes cantidades de datos. Dicha banda K, por ejemplo, es la que utiliza, en órbita GEO, la serie de satélites británicos Inmarsat 5 para brindar servicios a Europa, Medio Oriente, África, Asia, la zona del Pacífico y el oeste de América del Norte. En órbita terrestre baja, LEO, hace lo propio el sistema Starlink de SpaceX. El experto agregó que la mayor capacidad de servicio del ARSAT SG-1 también se logra mediante la reutilización de la frecuencia 8 veces, que es lo que define las características técnicas de los satélites de alto rendimiento, conocidos por sus siglas HTS. El directivo también adelantó que recién se está terminando la definición del satélite SG-2, cuya construcción había sido anunciada el año pasado. El objetivo es combinar el servicio de broadcast de señales de televisión y conectividad en la banda Q y de Internet de alta velocidad en zonas alejadas de las redes de fibra en la banda K, explicó.